Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Quiero predicar hoy bajo el tema haciendo frente a la oposición por predicar el evangelio. Haciendo frente a la oposición religiosa. Hechos capítulo 4, verso 1 al 12 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Verso número 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Puede sentarse, no siente el gozo ni siente la alegría. Haciendo frente a la oposición religiosa, a la oposición que muchas veces la iglesia tiene que enfrentar por predicar el evangelio. Como iglesia del siglo XXI, estamos todos nosotros llamados a imitar la fe y el denuedo que tenían aquellos cristianos del primer siglo. Cuando leemos pasajes como estos, podemos darnos cuenta de que aquellos cristianos del primer siglo, de la primera iglesia, eran hombres llenos de mucha autoridad. Eran hombres que no tenían temor, hombres y mujeres, debo decir, que no temían a nada. Ninguna amenaza era muy grande para ellos. La cárcel no era excusa para ellos. La persecución tampoco, nada. Pareciera decir que nada podía detener a aquellos hombres y mujeres del primer siglo. La pregunta es si nosotros podemos aprender algo de ellos. Hoy nos vamos a dar cuenta de que podemos aprender mucho de los cristianos del primer siglo acerca de cómo nosotros podemos o debemos enfrentar los obstáculos que muchas veces intentan desviarnos a nosotros de la misión medular de la iglesia. La iglesia tiene una misión medular. Podemos tener muchas cosas que queremos hacer, pero en esencia la misión medular de la iglesia es predicar el evangelio de Jesucristo. De toda forma, en todo lugar, a toda lengua, hasta lo último de la tierra. La historia nos presenta a mucha gente, muchos mártires que entregaron su vida precisamente por el testimonio del evangelio de Jesucristo. Vemos el caso de uno muy famoso llamado Policarpo. Policarpo fue un pastor de una iglesia en Esmirna entre los años 130 y 160 después de Cristo, es decir, de nuestra era. Se dice que cuando fue puesto en la hoguera, Policarpo oró diciendo unas palabras como esta: oh Padre de tu amado Hijo Jesucristo, por quien te conocemos, te bendigo por este día y esta hora, que yo puedo junto a los mártires compartir la copa de Cristo para la resurrección, para vida eterna, tanto del alma como del cuerpo en la inmortalidad del Espíritu Santo. Sea recibido hoy yo entre ellos como un sacrificio acepto, según tu divino cumplimiento. Por esta razón te alabo por todo, oh Padre,
te bendigo y glorifico por medio del eterno sumo sacerdote Jesucristo, tu amado Hijo, por quien sea la gloria a ti y al Espíritu Santo ahora y por los siglos venideros. Amén. Esa fue la oración que hizo Policarpo en el momento en que está siendo puesto en la hoguera para ser quemado. Ahora, se dice que el fuego de la hoguera resistió quemar el cuerpo de Policarpo. Y fue tanta la impresión de los soldados que tuvieron que sacarlo de la hoguera y matarlo con espadas para que muriera. Es decir, el denuedo de aquel hombre, la autoridad con la cual él enfrentó la oposición, de alguna manera hizo que Dios se glorificara sobrenaturalmente. Y tuvieron que sacarlo y matarlo con las espadas porque no moría, no ardía su cuerpo. Es increíble, amado, ver que cosas como estas todavía sigan sucediendo. Quizás no en nuestro país, pero yo he sido testigo, he visto videos de cristianos que los queman vivos en alguno de estos países de África o de alguna otra área del mundo. Ahora, lo que yo veo en este pasaje son dos muros de oposición que tuvieron que enfrentar a aquellos discípulos para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Posiblemente nosotros vamos a enfrentar otro tipo de muros, otro tipo de oposición, pero vamos a ver qué sucedió con ellos. El verso 1 al 4 dice que ellos, hablando al pueblo, dice, ellos estaban exponiendo, predicando, haciendo el evangelio o haciendo evangelismo, cuando de momento vinieron los líderes religiosos de su época, sumos sacerdotes, sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que era otro grupo, otra secta judía. Y dice que resentidos, verso número 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, el evangelio que ellos estaban anunciando, que es el evangelio de Jesucristo, que anuncia que aún después de muerto viviremos si tenemos nuestra fe en Cristo, para ellos eso era un mensaje totalmente opuesto a la verdad religiosa contemporánea de aquellos discípulos. Entonces ellos se encolerizaron, ellos se resintieron. Y dice el verso número 3 que le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ahora, el verso número 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Quiere decir que aunque hubo oposición al mensaje, el mensaje predicado ya había surgido efecto en los corazones de la gente. Por lo tanto, la iglesia no puede nunca detenerse, por fuerte que pueda ser la oposición. No importa lo que se levante contra nosotros, la iglesia del Señor. La iglesia no puede parar, no puede detenerse de anunciar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Les anuncié a la iglesia, y lo digo porque esto es noticia conocida por todos. Por primera vez en la historia de esta nación, una representante del Partido Demócrata proclamó abierta y públicamente y dijo unas palabras como estas: el cristianismo es una plaga en América. Esta gente ya no vienen sigilosamente ni escondidos. Esta gente viene ya de frente. Usted deje el burrito y deje el elefante y concéntrese en el cordero. El mensaje es apolítico, aunque en labios de ella fue político. Ahora, esto me dice a mí que esta nación va cuesta abajo. Y que esta nación no está exenta de que suceda lo que ha sucedido a través de toda la historia en todas las civilizaciones que han abandonado la conducta moral. Roma, Grecia y todas las civilizaciones, los egipcios, todos, el común denominador por el cual todas esas civilizaciones hoy día dejaron de existir es por la debacle moral dentro del pueblo que hizo que esos grandes imperios cayeran. Estados Unidos no va a ser la excepción.
Así que el primer muro que yo veo que ellos tuvieron que enfrentar fue el muro de la religiosidad. La religión puede llegar a convertirse en un obstáculo cuando antepone las costumbres y las tradiciones en lugar de centrarse en las verdades absolutas del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo consiste en verdades absolutas. El Evangelio de Jesucristo no es un evangelio relevante, aunque eso se dice mucho hoy día en las iglesias. Queremos ser una iglesia relevante. El evangelio no es relevante. El evangelio es contracultura. Es decir, la iglesia que se adapta a su cultura es una iglesia que se aleja de su verdad absoluta como cuerpo de Cristo. Porque la cultura nos quiere imponer a nosotros como verdad la mentira. Y quiere presentar la verdad como mentira y la mentira como verdad. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ahora, la religión es igual de mala. La religiosidad. Cuando nosotros anteponemos la cultura, la tradición, antes de las verdades absolutas del Evangelio, eso es religiosidad. En una ocasión se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos para cuestionarle acerca de por qué sus discípulos comían sin lavarse las manos. Le voy a invitar que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 7, verso 1 al 13. Y vamos a ver de qué manera Jesús respondió a aquella demanda de los religiosos. Dice el verso 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con pan con manos inmundas? La respuesta de Jesús, verso número 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones. Porque Moisés les dijo, honren a padre y a madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermano, la religión siempre te va a condenar. Aun cuando Jesús no te condena, la religión te va a condenar. Aquellos discípulos condenaron, o aquellos fariseos y escribas condenaron a los discípulos de Jesús, porque en su criterio había una tradición que debía de ser guardada o obedecida, de lavarse las manos para poder comer el pan. Porque ellos creían que al comer el pan con las manos sucias ocurría un tipo de contaminación en la vida de aquella persona que quería honrar a Dios. El problema es que Jesús resuelve esta situación cuando les enseña a ellos más adelante y les dice, ustedes están preocupados por lo que entra a su vientre con sus manos sucias, pero no se preocupan por lo que entra de manera espiritual, que es lo que va a salir de manera espiritual,
que es lo que va a mostrar si verdaderamente estamos o no estamos limpios delante de Dios. ¿Usted cree que era más importante lavarse las manos o lavar el corazón? Porque dice el texto bíblico, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Quiere decir que el religioso puede llegar a ser una persona que cumple con todas las expectativas, mas sin embargo su corazón nunca se acerca a Dios. El problema de las tradiciones es que nunca se sacia, nunca se sacia, siempre exige más. Cada mandamiento de hombre evoluciona según el pensamiento del hombre. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. No creo que sea malo. Yo no me convertí en aquellos tiempos, pero recuerdo en mi familia donde treparse a un altar sin la corbata, no te vistas que no va. No existía la más remota idea de un pastor ni siquiera predicar así. Yo cuando viajo a otros países estoy consciente de eso. Hay iglesias donde si no tienes corbata no vas a predicar. Yo obedezco. ¿Hay maldad en ellos? No. ¿Es un mandamiento de Dios? Tampoco. Si desobedezco con el corazón de una manera deliberada, en rebelión, ahí está el problema. ¿Me hago entender? Entonces, unos exigen unas cosas, otros exigen otras, y por eso hay tantas denominaciones cristianas peleándose unos con otros. Yo he predicado en iglesias donde las mujeres están a un lado y los hombres están a otro. Y toda niña que se haga señorita, usted entendió, debe de tener su velo, sí o sí. Si no, la sientan en el baño, en el lobby. Esos son mandamientos de hombres. Porque tomamos un versículo bíblico y el religioso le da la vuelta y le busca 5 patas al gato. Y luego una convicción del pastor se convierte en una doctrina en la iglesia. Eso es lo que hace el religioso. Ninguna tradición, ninguna, por buena que parezca, ninguna puede reemplazar las verdades absolutas del Evangelio de Jesucristo. Porque si por ahí entrara un hombre con mal olor, con ropa, digamos, gastada, sucia, en un estado de ebriedad, ¿ustedes creen que Dios no se va a fijar en él? ¿Ustedes creen que Dios no va a querer obrar en él? Nosotros podemos rechazarlo, pero Dios no. La religión puede rechazarlo, pero Dios no. Y si hacemos más caso de las tradiciones que de la palabra de Dios, entonces no habrá efecto ninguno en nosotros cuando leemos la palabra, cuando ayunamos, cuando vigilamos, cuando pasamos tiempo con Dios. Si a pesar de hacer todas esas cosas que son menester, que son disciplinas que debemos de hacer, si nosotros haciendo eso no tenemos empatía con la gente, no sentimos compasión por las multitudes como Jesús, tenemos un problema de religiosidad en nuestro corazón. Los discípulos tuvieron que hacerle frente al judaísmo de la época de ellos, que era algo muy fuerte. Y el judaísmo era un movimiento religioso, sigue siendo, que se fundamenta en las enseñanzas del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés y los profetas. A mí me da mucha tristeza ver iglesias que creen necesario guardar las fiestas judías y las prácticas como una manera de, digamos, de decir ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y hay que vestir como judíos y hay que tener apariencia de judíos con su barba. Y hay que guardar y hay que orar con ciertos elementos. Eso no ayuda en nada, hermanos. En nada. El ladrón de la cruz, que estaba crucificado al lado de Jesús, estaba desnudo. Nunca pisó un templo. Nunca hizo profesión de fe como lo hacemos aquí adelante. ¿Puedo ser sincero con ustedes?
O sea, hay una serie de paradigmas entre nosotros. Nunca tuvo un púlpito. Yo le he mencionado antes, todo esto es herencia de los griegos. La exposición pública, la plataforma elevada, el púlpito. Los judíos no predicaban así. Cristo no predicaba así. Entonces, tener o no tener el púlpito, tener o no tener luces, tener o no tener bocina, la batería que era pecaminosa antes, eso no añade ni quita a que una persona pueda tener una relación con Dios, a que una iglesia pueda tener una relación con Dios. Tampoco lo iba a decir, pero lo voy a decir porque es que son cosas necesarias. Hay una persona que en estos días la escuchaba predicar en contra de que las mujeres se pasen plancha en los pelos. Ok, yo admiro la convicción, el denuedo con la cual esa mujer predica. Pero amado, eso no es doctrina bíblica. Eso no es doctrina bíblica. Estos mensajes son importantes porque se está mezclando mucho la gimnasia con la magnesia. Y entonces los que queremos salvaguardar la sana doctrina, que todavía creemos en la senda antigua. Yo tengo un mensaje de eso, lo puede encontrar en YouTube. El verdadero significado de la senda antigua, que no es pelo, pantalón ni pantalla. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Y no debemos imponer cargas sobre otros que nosotros mismos no estamos dispuestos a llevar. Yo no debo decirle a ustedes, amado, desarrolle una vida de oración si en mi intimidad Dios sabe que yo no oro. Eso es religiosidad. Entonces, ellos, los judíos, los judaizantes, eran muy celosos con la ley, con los profetas, pero no conocían el don y la gracia de Dios. No recibían a Cristo. A simple vista, sus creencias no eran del todo equivocadas, porque creer en la ley, creer en los profetas, voy a hacer un paréntesis aquí, los 10 mandamientos no han sido abolidos, Cristo los cumplió, pero para nosotros siguen vigentes, no como método de salvación. Es decir, mentir sigue siendo pecado, robar sigue siendo pecado, inclinarnos delante de otros dioses sigue siendo pecado. Lo que pasa es que nosotros, al no poder cumplir con ellos, Cristo viene para darnos a nosotros liberación de eso y salvación de nuestros pecados, y ahora en Él tenemos nosotros la seguridad de vida eterna. Pero ¿qué sucede? Aquella gente no reconocían eso. Y aunque no eran equivocadas sus enseñanzas, pero lamentablemente ellos eran muy fundamentalistas, y esto muchas veces nos lleva a ser intolerantes. Si no tenemos cuidado como iglesia del Señor, podemos convertirnos en personas intolerantes. Ahora, yo no digo que la iglesia debe ser tolerante al pecado. Eso no es lo que estamos enseñando, porque después se hacen los shorts y me caen arriba. Doy gracias a Dios porque los shorts están llegando a toda Latinoamérica, pero por las razones equivocadas. Me dan unos palos bien duros. Yo les escribo, vea el video completo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Si nuestra relación con Dios tiene que excluir a unos para yo poder sentirme cerca de Él, entonces ese no es el evangelio. Eso es religión. ¿Se acuerdan aquella estampa de aquel hombre que oraba y decía, gracias Señor que yo no soy como este que está a mi lado? Yo oro, yo ayuno. El que le entiende, ¿no? Pero aquel hombre que estaba siendo despreciado por el corazón religioso, no se atrevía a alzar su mirada al cielo y decía, ten de mí misericordia, que soy hombre pecador. ¿A cuál usted cree que Dios se inclina a mirar primero? No tenga miedo porque la Biblia lo dice. Él dice que al que se enorgullece, el que se exalta, Él lo humilla. Pero el que se humilla, Él lo exalta. Entonces, a pesar de que aquella gente basaban sus enseñanzas en Dios, en su palabra, ellos carecían de revelación, ellos carecían de una verdadera espiritualidad, hermano.
de una verdadera devoción a Dios. Tener devoción a Dios tiene que ver con congregarse, porque la Biblia sí lo enseña. Pero usted puede congregarse y no tener devoción a Dios. Una persona puede congregarse y no tener devoción a Dios. El hecho de que una mujer embarazada rompa fuente y para en el garaje no hace al bebé un carro. Una persona que viene a la iglesia no es cristiana por venir a la iglesia. Puede ser una persona religiosa, mas no ser una persona nacida de nuevo. Pero Dios se interesa más en quien tú eres. Escúcheme bien esto. A veces nos interesamos mucho en hacer. Y eso no es malo, pero Dios está más interesado en quién tú eres. ¿Quién es el que está haciendo las cosas que está haciendo? ¿Es un hombre cuyo corazón es conforme al de Dios? ¿Es una mujer piadosa? ¿Es un joven que está consagrado para Dios? Ya sea el que toca la batería o toca el piano o el ujier que sirve en la puerta. Estamos haciendo un trabajo, una tarea, sirviendo al pueblo del Señor, pero Dios ahora mismo no está tomando nota de mi mensaje como quizás nosotros lo haríamos aquí, punto 1, punto 2, punto 3. La palabra no está en mi boca, ya Él la sabe toda, pero sí Dios está viendo mi corazón. De hecho, Dios está viendo si lo que yo estoy predicando lo vivo, sobre todas las cosas. Dios se interesa más por quien tú eres. Mientras que el religioso no te quita la vista de encima para ver lo que tú haces. Ese sí es. ¿Y por qué? Porque hace esto, hace lo otro, hace lo otro. Eso hacían los escribas y los fariseos. Y después que interrogaron a Jesús, la respuesta de Jesús fue contundente. Hipócritas. Un hipócrita es uno que tiene una máscara, una careta. Es decir, uno que no enseña su verdadera identidad. De ahí viene la palabra hipócrita, que era un tipo de elenco teatral que se usaba en los tiempos helenísticos, donde salía este personaje con una máscara y se le llamaba el hipócrita. Ese es un hipócrita. Es una persona, el religioso nunca va a abrir su corazón delante de la gente, porque vive una vida en casa y otra vida en la iglesia, el religioso. Entonces, aquellos judaizantes eran muy religiosos, mas sin embargo se desviaron de la verdad, no conocieron la piedad, no tenían misericordia de aquel hombre que había sido en un caso específico golpeado y dejado por muerto. ¿Recuerdan la historia del samaritano? El buen samaritano. Y dice la historia, eso fueron palabras de Jesús. Jesús estaba trayendo estos ejemplos. Lo vieron los sacerdotes, lo vieron todo el mundo que pasó, que tenía autoridad religiosa, pero nadie hizo nada por él. El religioso piensa que si se detuvo en la carretera a cambiarle la llanta a una mujer que estaba ahí necesitada de que un hombre le ayudara a cambiar su llanta, el religioso cuando llega a la iglesia siente, ahora sí estoy bien delante de Dios, porque yo ayudé a aquella pobre mujer. Eso nadie lo ve, pero Dios lo ve. Eso es ser religioso. ¿Me hago entender? Yo se lo estoy diciendo a ustedes, no lo estoy diciendo por ustedes. Entonces, fue tan grave el desvío de aquellos religiosos que Jesús tuvo que hacerle dos acusaciones muy fuertes contra ellos. Quiero que me acompañe, Mateo 15. La primera acusación era, Jesús le dijo, ustedes han cambiado la palabra de Dios por sus propios mandamientos. Ahora, ¿cree usted que los mandamientos de los hombres tienen validez delante de Dios? No. Ningún argumento, ningún mandamiento, ningún dogma religioso tiene sustento delante de Dios. Esto me hace recordar la historia de Dagón, el dios de los filisteos, cuando fue puesto el arca en el templo de Dagón, que era el dios de los filisteos. ¿Recuerdan? El que le entiende, ¿no? Y al otro día llegaron y estaba Dagón en el piso hecho pedazos. Y lo volvieron y lo acomodaron. Y al otro día lo mismo, desmembrado, sin brazos, sin cabeza. Porque lo que eso nos enseña es que ninguna verdad, nada
se sostiene delante de Dios. La única verdad infalible es la palabra de Dios. La única verdad que no tiene errores, que es inspirada, es la palabra de Dios. Y dice el verso 8, este pueblo de labios me honra. Esa es la acusación que le hace Jesús. Mas su corazón está lejos de mí. La primera acusación es, ustedes, su corazón no está conmigo. Su corazón no me honra. Es como Dios decirle, no me gusta su corazón. Y el verso número 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, nunca nadie está obligado a obedecer irreflexivamente nada que vaya en contra de la palabra de Dios. No importa de quién venga. Un mismo ángel puede descender del cielo, dice Pablo a los Corintios, y predicar un evangelio diferente a este, o la persona que sea, esa persona sea anatema. Es decir, no existe otra verdad. Y esto es importante que nuestros jóvenes, especialmente los jóvenes adultos que van a las universidades y les dan su lavado de cerebro y los hacen pensar que las cosas malas son buenas, que es que los cristianos no entendemos porque somos cerrados de mente. Ayer veía una entrevista de un pastor homosexual de una iglesia en Los Ángeles. Y él decía que Dios es lo que necesites ser para encontrarte donde quiera que tú estés. Eso suena como algo bonito. Pero le repito, él es un pastor homosexual. Ya ve por dónde va, ¿no? Entonces, el evangelio que él predica es un evangelio que no te transforma ni te cambia, sino que es un evangelio que te excusa cualquiera sea tu condición de vida. ¿Usted cree que ese es el evangelio de Dios? No. ¿Usted quiere saber cuántos adeptos tiene esa congregación en Los Ángeles? ¿Ah? Miles. Los Ángeles, California. Eso juega y plays a big role, ¿no? Miles. ¿Usted sabe cuántos tiene la congregación de Juan Manuel Valdés? No llega a 100. Nunca su iglesia crece de 100. Un exponente del evangelio tremendo. ¿Usted cree que yo predico fuerte? Ve a Juan Manuel Valdés. ¿Por qué? Porque la gente se amontonan, porque los religiosos saben lo que están haciendo. Ellos quieren darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Pero Jesús no, Jesús dijo, hipócritas, ustedes, su corazón, que nadie lo ve, pero yo lo veo, está lejos de mí. Y en vano me honran. Porque ustedes lo que quieren hacer pensar a la gente es que yo dije cuando yo no dije. Es que yo hablé cuando yo no hablé. Es que yo prohibí cuando yo no prohibí. Es que yo avalé cuando yo no avalé. Es decir, amado, el religioso es una persona que no se conforma con lo que está escrito. De nada vale obedecer. De nada vale obedecer un montón de reglas y no hacer lo que la Biblia nos manda hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Aquí hay líderes entre nosotros con los cuales yo estoy continuamente recalcándoles. Lo más importante es tu familia. Antes de lo que vas a hacer aquí. Escuche bien esto. Dios sobre todas las cosas. La familia y el ministerio. Pero el ministerio va con el llamado de Dios. Yo no pongo 1, 2, 3. Yo pongo 1, 2 y al lado. Porque si Dios te da un ministerio con un llamado, no hay manera que la familia sea excusa o estorbo para hacer el ministerio. Eso no existe. Eso no existe. Porque está bien, Pablo no se casó, Jesús tampoco.
pero vieron otros que tenían familia e hicieron la obra. Y a través de los siglos lo hemos visto. Ahora, lo segundo que Jesús les reclama es: ustedes han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Miren lo que dice el verso, Juan capítulo 12, verso número 42 al 43. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Jesús, creyeron el mensaje, como creyeron aquellos en el día de Pentecostés, y como creyeron los 5,000 después cuando Pedro predicó. Pero en esta ocasión fue diferente. Porque dice el texto: pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Mira el poder que tiene la religión, que puede llegar a suprimir la voluntad y la libertad de un individuo de declarar a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo he escuchado casos donde hay miembros de la familia que se convierten al evangelio y no se atreven a decírselo a sus demás seres familiares porque lo van a rechazar. De hecho, conozco personas que han sido rechazados por su familia por haber abandonado la fe de nuestros ancestros, por haber incumplido el deber de las tradiciones de nuestros abuelos, porque en la religión de mi abuelo y de mi papá crecí y en ella moriré. Eso es un error. Eso es un error. Aunque en su definición el cristianismo es una religión, pero la palabra religión significa religar o ligar, volver a ligar. En la práctica, según Jesús vino a enseñarnos, no es una religión. Porque el evangelio no es cumple con 1, 2, 3 y ya. No. Por eso es que yo no comprendo cuando vemos personas que predican que si usted no se bautiza en las aguas, no puede ser salvo. Pero el hombre de la cruz no se bautizó y fue salvo. Entonces, imagínense una historia como la contó un predicador, que ese hombre de la cruz, que ese ladrón llegue al cielo y allá están esperándola a toda esta gama de predicadores, teólogos, escribas, fariseos, religiosos, cuestionándolo. ¿Tú te bautizaste? No. ¿Hiciste profesión de fe? No. ¿Tomaste la comunión? No. ¿Te dieron clase de membresía? No. ¿Diezmabas? No. ¿Ofrendabas? Tampoco. ¿Y cómo es que tú estás aquí? El hombre de la cruz. El hombre de la cruz. Por la gracia de Dios. Hermanos, esto es importante. Esto es importante. Esto es muy importante. Porque hay gente que, como dice el texto, aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esta mañana yo hacía mi devocional y leía en 1 Corintios y leía acerca del ministerio de los apóstoles y veía cómo ellos se presentaban y las palabras que el apóstol Pablo escribía a la iglesia inspirado por el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles eran tenidos por burla. La gente no los respetaba, la gente los perseguía, los religiosos de su época. Ese es el peligro que enfrenta la religión. Por eso yo le he compartido a ustedes, amados. Yo, mi experiencia personal, soy puertorriqueño, por eso lo digo así. Yo en Puerto Rico, en el evangelio de mi familia, jamás me hubiera convertido. Jamás. Aquí está mi prima que sabe por qué lo digo. Jamás. Mi papá se convirtió en casa con una revelación que tuvo personalmente en un sueño cuando el azúcar le bajó a 12. Sí, lo escuchó bien. Y no se murió, un milagro de Dios.
y despertó de esa coma diabética llorando, diciendo: Jesús se me presentó, Jesús me habló y me dijo esto, esto y esto y esto. Pero nosotros venimos de unos tiempos en los cuales en mi casa, mi familia, éramos el patito feo, porque no éramos evangélicos, éramos tradicionalistas. Pero no había un mensaje del evangelio, era una condenación continua, una, otra. No había una fiesta de cumpleaños, no había un día de Navidad, no había una despedida de años que no fuera a condenar a los que estábamos allí, que no teníamos a Cristo. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, con esto? No significa, usted sabe, como yo predico, no tengo que excusarme. Yo le doy duro al pecado. Y el que no le guste, pues tiene un problema con Dios, porque eso está ahí. Si yo lo que predico no está aquí, entonces no lo reciba. Pero si está aquí, pues... Si tu servicio a Dios y tus creencias causan que la gente se aleje de Dios por las razones equivocadas, porque de Jesús se alejaban, pero por las razones correctas. Hay gente que se va a alejar de ti por las razones correctas. Yo no tengo una sola amistad. No tengo una sola amistad de mi vida antes de Cristo. No existe. No existe. Ni una. Y me convertí a los 24 años. Ya traía millaje. ¿Por qué? Porque mi vida y mi consagración a Dios y mi estilo de vida cambió y yo me entregué por completo al Señor y me convertí entonces en enemigos de ellos. Por la razón correcta, ellos se apartaron de mí. A todos les prediqué, lo puedo decir aquí, a todos, llamada, todos los de Puerto Rico, los del sur de la Florida, a toditos les prediqué. A otros los hice que vinieran acá creyendo que íbamos a hacer las cosas que hacíamos y les metí ahí una encerrona. Entonces, si tu servicio a Dios, tus creencias causan que la gente se aleje de Dios, repito, pero por las razones incorrectas, entonces lo que haces no sirve para Dios. El negocio de Dios son las almas. Dios lo que quiere es atraer las almas a Él. Dios no está en el negocio de sacar gente de la iglesia. Dios está en el negocio de meter gente a los templos, pero sobre todo de que el Espíritu Santo esté en el corazón de ellos. Y alguien dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Prefiero herirlos con la verdad. La verdad del evangelio, la verdad de que Jesucristo es uno, de que no hay otro intercesor, no hay santo, no hay nada. Cuando tú vienes a Cristo, solamente Cristo, no son las tradiciones, no es lo que mi abuela me enseñó, no son las estatuas, no son los rezos, no es nada, solamente Jesucristo. Pero ¿por qué el muro de la religiosidad puede llegar a ser tan peligroso? Mire lo que hicieron con Jesús. Los religiosos lo crucificaron. Mire lo que hicieron con Policarpo. Los religiosos lo mataron. Mire lo que hacen actualmente en Estados Unidos los religiosos islámicos. Mutilan a las niñas. Practican la ley Sharia. Lo están haciendo los somalíes en Minneapolis, lo están haciendo en Minnesota, lo están haciendo en Chicago. No se puede tapar el cielo con una mano. Eso es lo que hace la religión. Es peligrosa. Porque en una forma encubierta y sigilosa se opone a Dios, se opone a la voluntad de Dios para establecer su propia justicia. Eso es lo que es Sharia law. La ley Sharia que están imponiendo ahora los musulmanes. Que dice que una niña de 12 años ya está apta para casarse. Que mutilan sus partes para que no tengan placeres. Porque así lo requiere la ley Sharia. En América.
el secularismo que está ocurriendo, amado, la proliferación de la justicia social. Esos son religiones, hermano. No llevan el nombre de una religión, pero esos son religiones. Esos son religiones paganas como fueron en los tiempos de las civilizaciones egipcias y los medos y los persas y como lo hicieron los romanos. Es lo mismo. Ahora en lugar de pasar un niño por el fuego como Dios se lo prohibía a su pueblo, lo llevan a una clínica de aborto y allí ofrecen sacrificio. Eso es un sacrificio. Abortar un niño y llevarlo a una clínica a abortar, eso es un sacrificio. Eso es un acto de adoración a Satanás. Eso es la religión lo que hace. Y tenemos personas criadas en el Evangelio que conocieron la verdad de Dios y ahora avalan todo este tipo de comportamiento. Y uno dice, ¿cómo es posible, hermanos? Porque su corazón nunca estuvo donde tenía que estar. Estaba lejos de Dios. Cumplían con las expectativas del pastor, cumplían con las expectativas de la iglesia, cumplían con las expectativas del concilio, pero su corazón nunca conoció a Dios. Entonces, el celo, amado, religioso puede ser muy peligroso. El celo religioso puede llegar a parecer algo piadoso, mas si analizamos la motivación, si analizamos la intención, en la mayoría de los casos termina separando familias, siendo causa de enemistad entre personas. En mi familia existen miembros de la familia que fueron abusados por otro miembro de la familia. Un joven que se crió en la iglesia, que iba a la iglesia, que sus papás eran líderes en la iglesia. Y el esposo de su tía, que era cristiana, que iba a la iglesia, y el esposo de su tía, que iba a la iglesia, que era cristiano, criado en una familia cristiana, y abusaban de un niño. ¿Y sabe lo que decía la religión? Eso no se habla. Mi familia, estoy hablando de mi familia. Así de peligrosa. ¿Dónde cree usted que están esas personas hoy día? Bueno, uno de ellos no se sabe ni dónde está. He's a missing person. ¿Usted cree que esa persona va a querer saber del evangelio que sus padres profesaban? Porque era una cosa en la iglesia, pero en la casa era otra cosa. Por esta razón fue que el judaísmo participó en la crucifixión de Jesucristo, hermano. Y esta persecución que hicieron contra Jesús, contra sus discípulos, la motivación era porque los religiosos de su época veían la verdad como una oposición. Por eso la iglesia va a ser perseguida en América. Lo dije el pasado domingo. Profecía dejó abierto, hermanos. Estos días puse por ahí, yo veo. Algunos de ustedes se meten y se atreven ni a comentar ni a darle like. Porque son temas controversiales. Allá crucificaron a Donald Trump, lo pusieron en una cruz. No sé si vieron. En San Juan pusieron a Bad Bunny en una cruz, en un mural. O sea, el cristianismo es un vacilón. Burlarse de Jesucristo es un vacilón. Hablar del profeta Mahoma, cuidado, que te cae la guardia arriba. Hablar del Islam, ni se piense. Hablar del cristianismo. Entonces, ¿por qué persiguen el cristianismo? Si este libro es mentira, si esto que yo estoy predicando es mentira, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué llevan tantos siglos persiguiéndonos? ¿Por qué queman las Biblias? ¿Por qué somos los cristianos tan perseguidos? Les voy a dar la respuesta sencilla. Porque no somos mentira, porque lo que predicamos es la verdad. Y porque el evangelio, el cristianismo, la única religión en el mundo, es la única religión en el mundo en la cual tiene una promesa eterna junto al Dios que vino a salvarnos por la eternidad.
Esa es la verdad del evangelio. Ninguna religión te promete que cuando muera vas a ir con tu Dios. No, no existe en el mundo. Solamente el cristianismo. Y no solamente eso, sino que Dios vino aquí a rescatarnos. Entonces, ¿cuáles pueden llegar a ser algunos peligros de la religiosidad? Primero que nada, la religiosidad tiende a establecer su propio concepto de Dios. Establecen como doctrina cosas que no tienen sustento bíblico. Y usted le dice, pero ¿y dónde está eso en la Biblia? No importa. Pero tienes que ponerte la corbata, por utilizar un ejemplo. Yo me la pongo por obediencia. Pero, mire, en mi primer viaje misionero en el año 2002, recuerdo, fui a Poptún, Petén, Guatemala. Iglesia Esmirna de las Asambleas de Dios. Pastor Jairo. Llevamos unas pacas de ropa, ya se compra la ropa, la compactan así como que fuera basura y las amarran con unas ligas metálicas y usted compra eso por peso. Y la lleva y cuando abre eso es como si abriera un paquetito de eso de hacer las donitas Pillsbury de esas. ¡Pum! Y la gente brincó arriba y el pastor tomó a su esposa y a sus hijos y no quiso, dejó que la iglesia se sirviera. Y nunca voy a olvidar las palabras de aquel pastor. De lejito, así como penoso, decía, hermano, si ven una corbata, se la guardan al pastor. Eso era todo lo que le interesaba a él, una corbata. ¿Por qué? Porque ellos son de la creencia de que el pastor no puede treparse al púlpito sin corbata. Yo no lo condeno por eso. Yo respeto eso. De hecho, prediqué con corbata, saco. Yo creo que de allí fue que quedé así. Dios mío, decía yo, gloria a Dios que en Cuba ya no se usan, no sé, pero ya no, allá no se usa ya porque la calor, mi hermano. Entonces, no podemos establecer como doctrina cosas que no tienen ningún sustento bíblico. Eso lo hace la religión, interpretar las escrituras según nuestra propia voluntad. En estos días escuché a uno decir que cuando Dios quiso revelarse al hombre a través de toda la Biblia, pues se reveló a través de Moisés. Allá bajó Moisés con el rostro encendido. Y luego utilizó una gama de ejemplos y llegó a Juan el Bautista. Y ya luego dijo que cuando la iglesia lo ve a él, es como que esté viendo a Dios. Sí, lo dijo. No voy a decir su nombre, pero está aquí sobre la 192 antes de Old Town, a mano derecha. No lo dije. La religión establece su propio sistema de salvación, hermanos. Exigen cumplir con ciertas reglas para determinar quién es salvo y quién no es salvo. Usted se imagina, como le dije, los religiosos en el cielo rompiéndose la cabeza y cómo llegó este tipo aquí, el ladrón. Y dictan pautas como que de cómo debemos acercarnos a Dios y generalmente tienen mucho que ver las experiencias y las revelaciones personales. Así fue que Moroni trajo el evangelio. Así fue que Joseph Smith, así fue que toda esta gente comenzaron a levantar estas sectas. Hermano, precisamente por estas razones fue que los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías enviado por el Padre. Juan 1, versículo 11 al 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los que creyeron, los mismos judíos, judaizantes, los miraban y no decían, ellos son salvos, fue que nosotros nos perdimos la experiencia. No, ellos no recibieron a Jesús. La religión había hecho que los judíos hicieran una imagen preconcebida de Jesús, del Mesías, que no encajaba con lo que sus ojos estaban viendo en Jesús. Este no puede ser el Mesías. El Mesías tiene que venir así elegante, así como el hermano Pedro Cintrón, en un caballo blanco, desafiante, con un arco al menos o alguna lanza, como un guerrero que viene a derrocar el poderío romano. Este no puede ser. Eso es lo que hace la religión. Te descualifica. Este no sirve.
El religioso no da 10 chavos por ti. Si Jesús viniera en nuestros tiempos, ¿sabe lo que sucedería? Le voy a profetizar de ojo abierto. Lo vuelven a matar. Es más, lo matamos, lo crucificamos. Porque yo no me voy a eximir de eso. ¿Por qué? Porque el evangelio no encaja en las mentes. El evangelio es material para el corazón, para el espíritu. No se puede creer con la mente. Entonces, esto nos debe llevar a hacernos una pregunta. ¿Es el cristianismo una religión? La definición de religión, según el diccionario de la lengua española, es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Según esta definición, podemos decir entonces que el cristianismo sí es una religión, pero, sin embargo, si utilizamos el sentido de las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles del primer siglo, podemos llegar entonces a la conclusión de que el cristianismo no es simplemente una religión, es una relación personal con el Creador. Es una relación con Dios. La palabra religión, como dijera antes, en su etimología, su raíz y en su traducción al latín, de hecho la Vulgata ya lo trae así traducido y otras versiones bíblicas, significa volver a ligar. Entonces, esta es realmente la religión. Lo que hace es ligar al hombre a un sistema inútil de creencias que pretenden alcanzar a Dios. Y de allí que la religión es un esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. Me fascinan las palabras que dijo John Wesley. Una persona, dijo él, puede ir a la iglesia 2 veces al día, participar de la cena del Señor, orar en privado lo máximo que pueda, asistir a todos los cultos, oír muchos sermones y leer todos los libros que existan sobre Cristo, pero aún así tiene que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan el caso de Nicodemo? Nicodemo era un fariseo principal de la sinagoga. Ay, se me fue el tiempo. ¿Quién me da 5 minutos? 10 minutos, 10 minutos. Nicodemo era un fariseo principal de la sinagoga. Puerto Rico diría, no era cáscara de coco. Era uno de verdad, religioso de verdad. Que él cumplía al pie de la letra todas las exigencias religiosas de su época. Sin embargo, no tenía una relación con el Creador. Y en el libro de Juan, capítulo 3, verso 1 al 7, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese que no lo reconoció como Dios todavía. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a Nicodemo le quedó el ojo cuadrado. Verso número 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer la historia de Cristo no es lo mismo que conocer al Cristo de la historia. Son dos cosas muy diferente. Nicodemo conocía como buen maestro acerca de las profecías y los acontecimientos, pero no podía ver que el que estaba delante de él era más que un simple maestro. Que no era que Dios estaba con él, sino que él es Dios. Y no existe vida eterna sin una relación personal con Jesucristo. No existe, hermano.
Por eso Jesús dijo, tienes que nacer de la palabra, del agua y del Espíritu. Entonces, lo más importante de todo es saber que ya Dios resolvió todo intento fallido, porque la religión, les dije que lo que hace es ligar al hombre una serie de tienes que hacer para querer agradar a Dios, pero ya Cristo resolvió eso. Ya Cristo dijo, no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que yo hice. Cristo estableció el puente. Él es el puente. Él es el medio. No existe, amado. Nadie puede conocer y experimentar el amor, el plan del Padre, si no tiene una relación personal con Jesucristo. Si no es salvo. El cristianismo bíblico presenta claramente la forma de cómo el ser humano puede llegar a tener una relación directa, personal con Dios. Pero es a través de Jesucristo, no es a través de nada más. No son rezos, no son letanías, no es lo que tú hagas, no es lo que otro haga por ti. No. Es una relación personal y debemos de tener cuidado del poder mortal que puede llegar a tener la religión. Cuando vamos al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 5 al 12, vemos que Jesús le hace una amonestación a sus discípulos. Dice que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. No tenían para comer. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, dice el texto, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entienden aún? ¿No se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Yo quiero hacer una pausa aquí, hermano. Jesús mismo se está cuestionando, ¿cómo es que no entienden? Y esto me hace a mí pensar que puede haber personas que estén cumpliendo con todas las expectativas religiosas, congregándose, adorando, ofrendando, y aún así quedar sin el entendimiento. ¿Y cómo podemos nosotros medir eso? Yo lo voy a decir en palabras de un predicador norteamericano, Paul Washer, para que no digan que el pastor lo dijo. Si el mensaje del domingo no surge ningún efecto en ti, es decir, si ustedes salen de aquí y no existe el más mínimo grado de cambio, de un cambio de mentalidad, una convicción. Lo dijo él, no lo dije yo. El tal persona está muerta. Porque la palabra es viva, es espíritu. Y el que nace del espíritu, la Biblia dice que lo del espíritu se acomoda al espíritu. Por lo tanto, si no se acomodó en tu vida y no surgió efecto, según las palabras de Paul Washer, usted no le dice el evangelio tampoco, esa persona está muerta. ¿Por qué? Porque usted puede ir al cementerio y agarrar el cuchillo más grande que haya y abrir una tumba y hacerle ra, ra, ra y quedarse a ver si se queja. No se va a quejar. Está muerto. No hay dolor. Si la palabra no te produce dolor, no te produce cambios. No estoy hablando de enojo, porque hay gente que se enoja y se van. El que se enoja porque no recibe la palabra. Ahí está, 660 al 66 del libro de Juan. Los mismos discípulos. Está dura la palabra.
Suave, que Pedrito se va también. No. ¿Cómo que me voy? Si solo tú tienes parte. Entonces, ¿cuál es la queja, Pedro? ¿Cuál es la queja? Pero mire, esta gente, amado, no entendían. Jesús le dice, no entienden aún. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la religiosidad de los fariseos y los saduceos. ¿Por qué puede llegar a ser mortal? Principalmente porque la religión pervierte el único medio de salvación que existe, amado. A mí me enseñaron cuando chiquito que yo tenía que hacer 10 de esta y 20 de aquella. Y tenía que caminar de rodillas de aquí a allá. Y vestirme de saco con unas pelotas que me quitaban por aquí así, que eran como de piedad. Ustedes saben lo que yo estoy hablando. Pequé, Dios mío. Y en eso yo vivía atrapado, hermanos. Pero eso no salvaba mi alma. Eso no libertaba mi alma. Así de peligrosa es la religión. Y yo veía algunos de estos personajes de pueblo que después de cargar aquella cosa que cargábamos e íbamos y con mucha piedad y con mucho sudor, era un tipo como de sacrificio que le dábamos a Dios. Llorábamos, hermanos, se lo digo de corazón. Ahí íbamos. Y luego cuando venía el relevo, yo era monaguillo. Cuando venía el relevo, yo los veía, se iban allá. Se echaban una chelita. ¿Cómo es esto? Decía yo. Una cerveza. La calor, compadre, la calor. Hermanos, eso no salva a nadie, hermanos. A Policarpo trataron de obligarlo a renunciar al evangelio y aceptar las dogmas, las tradiciones de los hombres, de la religión tradicional de su época, que ya no creyera más en Dios. Y él mismo fue el que dijo aquella expresión, 84 años creo que dijo, he servido a Dios y nunca me he hecho mal. ¿Cómo lo voy a negar yo ahora? Si no es religión, es una relación con Dios que yo tengo. Y la única manera de acercarnos verdaderamente a Dios es por medio de Jesucristo, hermano. Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. No es la religión, no es nada. Cuando tú estás en el camino, en la verdad, en la vida de Cristo, nada te separa del amor del Padre. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Porque estás ahí en una relación con Él. No es una religión. Por esta razón los discípulos testificaban de forma tan vehemente las verdades del cristianismo, hermano. Dice el libro de los Hechos en otra ocasión que ellos tuvieron por dignos el haber sido golpeados, el haber sido abusados por el evangelio. Pero el religioso no. El religioso, si no le dan la pleitesía que él quiere, se enoja. Si le quitan la silla, se enoja. Si no lo saludan en la puerta como debe saludarlo, se enoja. Si no le dicen pastor, se enoja. Si no le dicen apóstol, se enoja. De todo se enoja. Porque es un religioso, hermano. Existe una gran diferencia si comparamos religión
con relación, hermano. Steven Lawson lamentablemente cayó de la gracia recientemente, un gran teólogo, predicador norteamericano. Dijo, ustedes pueden ser religiosos, pero estar perdidos. Y escogí este ejemplo no para hacer leña del árbol caído, pero les voy a decir. Él dijo, usted puede tener la Biblia en su cabeza, pero no tener a Cristo en su corazón. Steven Lawson, excelente predicador, excelente maestro, top 10 en mi criterio personal. 7 años de una relación extramarital. Lo acaban de pillar hace menos de un año atrás. Lo acaban de cachar. Lo expulsaron de la iglesia. Es decir, el religioso puede hablar como hablaba él, como predico yo, y no tener una relación con Dios. Por eso no me impresiona nada, hermanos. A mí me impresiona cuando yo veo a una persona creer, vivir y envejecer en el evangelio sin apartarse de Dios. Pastor, pero yo no tengo un testimonio como el suyo. El mayor testimonio para estos jóvenes que están criándose en la iglesia es nunca apartarse, porque están en el camino, en la verdad y en la vida. No es una religión, es una relación personal con Dios. Ese es el verdadero testimonio. Pero cuando comparamos los conceptos de la religión contra el verdadero evangelio, vamos a ver, hay una diferencia abismal. La religión, primero que nada, crea su propio concepto de Dios, mientras que el evangelio revela el carácter santo de Dios. Juan 1:8. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto no es que yo creí en lo que leí en un libro, que yo creí en lo que me contaron. No, esto es creer en Jesucristo. Cualquier enseñanza que pretenda desvirtuar la obra de Cristo en el Calvario, la tal es mentira y no tiene poder para salvar a nadie, hermano. Pretender añadirle buenas obras al evangelio para ser salvo es pecado, hermanos. Orarle a otro que no sea Dios es pecado, hermanos. No que los santos, no que si la Virgen, sorry, lo tenía que decir. Hermano, no, nada de eso tiene poder. No, porque ella es la intercesora. ¿De qué? Si Cristo ya pagó el precio y dice 4:12 del libro de los Hechos, no hay otro nombre, no existe otro nombre. Eso es como decirle a Cristo, lo que tú hiciste en el Calvario está incompleto. Eso es lo que hace la religión. ¿Por qué? Porque la religión, amado, lo que quiere es socavar tu fe y apartarte de la verdad. Esa es la verdad, hermano. La religión, número 2, dificulta al hombre a encontrarse con Dios, mientras que el evangelio facilita al hombre tener un encuentro, caminar con Dios. 14:6, por tercera vez lo cito. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Creer es suficiente para recibir la salvación. Seguir creyendo es requisito para no alejarnos del camino de Dios. No es que yo un día creí, es que mañana sigo creyendo, y la semana que viene sigo creyendo, y hasta el día que yo muera sigo creyendo. Todos los días. Número 3, la religión esclaviza, mientras que el evangelio libera. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una señal inequívoca de una verdadera experiencia de salvación en el hombre es que esa persona lucha continuamente por no dejarse arrastrar del pecado.
el que peca con facilidad, el que vive en dualidad, el que un día está adentro y otro afuera, eso hace dudar a cualquiera de si conoce verdaderamente al Señor. Porque la Biblia dice que Él es la roca inconmovible de los siglos. Y la comparación o el ejemplo barato que yo siempre uso: si usted lanza un tomate contra la peña, ¿quién sufre cambio? ¿El tomate o la peña? Esos éramos tú y yo. Si usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo, no una religión, si usted tuvo un encuentro en el cual su alma fue salva del infierno, en el cual Cristo vino a sellarlo con su Espíritu Santo, no existe manera en este mundo que usted viva dual, que usted viva hoy aquí y mañana allá. No existe, porque tu vida nunca volverá a ser la misma el día que tú te encuentras con la roca inconmovible de los siglos. Cuando choqué con Cristo hace 25 años, hizo pedazos mi vida. Y 5:17 de segunda de Corintios, Él dijo que me hacía una nueva criatura. No es un empeño mío, es que yo nací así. Pues tienes que volver a nacer de nuevo. Para eso es el nuevo nacimiento. La religión, hermanos, enfatiza los esfuerzos humanos, mientras que el Evangelio enfatiza la obra de Jesús por los humanos. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, Pablo dice: por gracia sois salvos. No es por lo que tú haces. Esto es un don, un regalo de parte de Dios. Y ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nada que podamos hacer añadirá valor a nuestra salvación. Somos salvos por gracia, y eso es un regalo de Dios. Número 5. La religión se fundamenta en conceptos y tradiciones de los hombres, mientras que el Evangelio se fundamenta en la verdad absoluta de la Biblia, la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, amado, yo no soporto ver un predicador meterle 1 hora y no usar un versículo bíblico, gritándome acerca de sus experiencias y gritándome acerca de las peleas que tuvo con el diablo, pero no me predica la Biblia. Aborrezco eso, pero con pasión. El fundamento absoluto e inamovible de la fe es la Biblia. Solo ella es inspirada. Solo ella es palabra de Dios. La religión resalta a un líder, mientras que el Evangelio solamente realza a Jesucristo. Yo no tengo que andar con un cartel aquí que diga pastor o papá, que es lo que ahora. A mí es mi iglesia, la derecha antes de Old Town. Papá, mamá. ¿Usted cree que yo le voy a decir papá a un hombre? No he dicho nombre. Si pasó las 5:35, se pasó. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Evangelio, iglesia, demanda morir a nosotros mismos y tomar la cruz diariamente. Aquí es donde muchos se cuelgan. Un evangelio sin cruz no salva a nadie. La cruz es un instrumento de muerte. El que no va a la cruz, el que no toma su cruz, no está dispuesto a morir. Y el que no está dispuesto a morir, no podrá nacer de nuevo. Es una relación lo que Dios quiere con nosotros. Este año 2026, nosotros como iglesia tenemos el desafío
de llenar estas sillas de gente que pueda tener una relación personal con el Señor. Póngase de pie. Iglesia, si no tenemos cuidado, podemos detener la misión de Dios. El miedo, el temor a hacerle frente a estos y otros muros que amenazan nuestra más grande responsabilidad como hijos de Dios. Repito, como dije al principio, es predicar el Evangelio. Olvídese de los peces de colores. Es predicar el Evangelio. Primera de Corintios, las palabras textuales del gran apóstol Pablo, capítulo 9, verso 16. Pablo dijo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No necesito que la gente me tire fotos. No necesito que la gente me exalte y diga qué tremendo predicador. Nada de eso. Tampoco debo de creer que por hacer lo que hago soy mejor que ustedes. Pablo dijo, yo no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es decir, en esa nueva naturaleza que se me fue dada, de ahí nace el que yo quiera predicar el Evangelio. Por eso Paul Washer lo dice de esa forma. Si la predicación del domingo no causa en ti lo más mínimo hablarle a otro de Cristo, tú estás muerto. Necesitas nacer de nuevo. Que en el nuevo nacimiento se nos da una nueva identidad y una nueva naturaleza. Y mire las palabras como termina Pablo el verso 16 diciendo, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Hagamos, iglesia, hagamos frente sin temor a todo aquello que quiera detenernos de levantar nuestra voz en alto, de anunciar al mundo que solo Jesús, solo existe un camino, una verdad y una vida, y la ofrece Jesucristo. La única manera de combatir la falsedad religiosa es si usted y yo nos mantenemos fieles y firmes en la verdad. Este es el mejor consejo de la palabra de Dios. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Que nos ayude Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.